A ver, pues empiezan a salir algunas de los datos de los exit polls. Ya escuchábamos el mensaje de Manolo Jiménez. ¿Cómo calificarías lo que hemos estado viendo hoy y lo que finalmente terminó o no pesando con respecto a las formaciones de izquierda en Coahuila? No, la división de la coalición, digamos, de la coalición que había armado el presidente López Obrador, la fractura que vivió aquí en Coahuila entre Morena, el PT y el Partido Verde, pues obviamente les pesó, ¿no? Y los llamados que hicieron el PT y el Verde en la última semana de la elección a votar por Morena y abandonando a sus candidatos, pues no se ve que hubieran tenido mucho efecto, porque las encuestas no variaron mucho, por lo menos no en cuanto a la intención de voto que traían Ricardo Mejía del PT y Lenín Pérez del Verde, en las últimas encuestas con respecto a lo que están marcando las encuestas de salida, alrededor de 10% para Mejía y de un 4% para Lenín Pérez. Lo interesante creo que está en lo que terminó sacando la alianza PAN-PRI-PRD, porque las encuestas lo estaban poniendo en el 50%, en algunos casos incluso abajo del 50%, cosa que aún así hubiera ganado, ¿no? Porque finalmente los otros traía 3 partidos enfrente. Pero las encuestas de salida nos están diciendo que Manolo Jiménez podría sacar por lo menos un 55% de los votos. Eso a mí me lleva a plantear 2 hipótesis. Una, que quizá hubo votantes que no pensaban salir, que al final salieron, probablemente votantes del PAN que a lo mejor no iban a votar por un candidato del PRI, pero que al final salieron, o que hubo votantes que pensaban o que simpatizaban con Morena, que terminaron yéndose a la alianza PAN-PRI-PRD, quizá a raíz de las divisiones que estaban viendo ahí, porque sí, lo que están marcando las encuestas de salida resulta algo sorprendente, sobre todo tomando en cuenta que la participación pudiera llegar al 60% de Coahuila, que sería una de las más altas registradas, pero que bueno, en este caso no le alcanzó a Morena. Los llamados a la unidad finalmente no parece que hubieran hecho efecto. Y pues les costó, ¿no? La división al final de cuentas les costó el triunfo en Coahuila, porque pues juntos, si juntos hubieran sumado 45-47% de los votos, pues de todas formas le hubieran puesto un susto muy fuerte al PRI, es decir, la narrativa en ese caso hubiera sido, a lo mejor si hubiera ganado Manolo Jiménez frente a un bloque Morena, PT, Verde, la narrativa hubiera sido que pues se impuso por 3 o 4 puntos porcentuales. Ahorita la narrativa que está construyendo el PRI es que ellos ganaron por 20 puntos. Javier, buenas tardes, te saluda Pamela. El histórico de la participación electoral en el Estado, ¿cuál ha sido? Hola. Perdón, se estaba cortando. Ahora sí te preguntaba, Javier, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el histórico de la participación electoral en el Estado? El histórico han sido, si no me equivoco, 62%, por allá en 2011 en una elección de gobernador. En la pasada del 17 fue de 60%. Entonces, sí está, no, si se logra el 60%, sí estamos hablando de una votación muy alta. Hay algunos reportes, digo, todavía no están los conteos completos, pero antes que el PREP, los que obtienen los datos más rápidos son los partidos a través de sus representantes de casilla. Y algunos reportes que están llegando de Piedras Negras y de Acuña, que son los municipios fronterizos, que como ellos sí tienen horario de verano, ellos cerraron sus casillas a nuestras 5 de la tarde, entonces han contado mucho más votos ahorita. Hay algunos reportes que pudieran allá llegar al 70% de participación. Uy. 70%, impresionante, ¿no? Impresionante, ahí el tema. Yo te quiero preguntar, Javier, un asunto que me parece muy relevante con respecto al PT. ¿Esto creo que al final de cuentas es votación histórica para el PT o no? O sea, pensemos en la encuesta de salida, pensemos la de Massive Caller, veámosla con todo el tiento posible, pero un Ricardo Mejía que jale 15, 14, 13, 12 votos, incluso 12% de los votos del Partido del Trabajo en Coahuila es interesante, ¿no? Y ahí también juntarlo con algo que ha estado sonando en los últimos días y que seguramente tú tienes pues una lectura muy en torno al tema. A final de cuentas, Guadiana no era el candidato de López Obrador,
¿Qué tanto pierde entonces López Obrador en Coahuila con el triunfo de Manolo Jiménez? Tomando en cuenta que Guadiana tampoco era de la mayor simpatía del presidente de la República, Javier. No, bueno, pues empezar, una votación de 10% del PT sería histórica, pero por mucho. Es decir, el PT aquí nunca sacaba más del 2% de los votos. Entonces, sí le mermó Ricardo Mejía a Guadiana de una manera muy fuerte. Sin embargo, la razón por la que Guadiana fue el candidato, pues fue que se respetaron los resultados de la encuesta. Y en la encuesta, pues Ricardo Mejía había quedado en tercer lugar. O sea, había que recordar que Ricardo Mejía era un político que no había hecho recientemente política en Coahuila. Él empezó a hacer la talacha en el 2022, más o menos tratando de que se elevaran sus niveles de conocimiento, y Armando Guadiana venía de 2 elecciones estatales o de 2 campañas estatales recientes, de la del Senado en 2018 y la de la gubernatura en 2017, o sea, sí era un candidato mucho más conocido. Parece que López Obrador fue muy pragmático en decir, pues si él es el que ganó en la encuesta, pues él es el que va. Sin embargo, también pues fueron, no sé si omisos o deficientes o negligentes en hacer una operación cicatriz, ¿no? Que hubiera mantenido a Ricardo Mejía dentro de Morena, que hubiera mantenido al Verde también dentro de Morena, porque pues aquí el PRI operó justamente que el Verde se desprendiera de esa alianza. Para mí sigue siendo una incógnita por qué el presidente no dio un manotazo desde el principio para decir la coalición se mantiene firme en Coahuila, porque creo que lo pudo haber hecho. La desconocida que le pegó a Ricardo Mejía hace una semana, fea, poco antes de la elección, muy fea. muy dura en la mañanera, pues parece que ya llegó ya demasiado tarde, ya era pues un llamado desesperado a tratar de mantener la unidad, pero para mí la gran incógnita es por qué el presidente no lo frenó desde un principio. Ahora, todo parece indicar, Javier, que, porque hay que recordar que las elecciones en Coahuila son también elecciones para el Congreso local, y todo parece indicar que, pues, que hay carro completo, pues, para la alianza PRI-PAN-PRD. Sí, parece que la alianza se va a llevar los 16 distritos locales, entonces sí le va a dar pues, la mayoría absoluta en la Cámara, en el Congreso del Estado, en esta legislatura, y pues también un amplio margen de gobernabilidad para Manolo Jiménez, ¿no? Morena pudiera meter unos 4 o 5 diputados plurinominales de 9 que se van a repartir. Ahora, como PRI, PAN y PRD iban separados en las boletas, o sea, no iban en una coalición en donde aparecieran una sola vez en las boletas, sino iban 3 cuadros distintos, dependiendo de cómo se cruzaron las boletas, y por el PRI o por el PAN o por el PRD, es posible que alguno de los partidos de la alianza PAN-PRI-PRD pudiera incluso meter plurinominales, o sea, eso les daría incluso más diputados, porque finalmente no se espera que esta coalición se vaya a comportar como una bancada unificada en el próximo Congreso del Estado. Lo más probable es que el PRI tenga su bancada y el PAN tenga la suya. Está muy interesante. Oye, para cerrar, me llama un poco la atención lo que veíamos hace un rato. Todos los dirigentes de los partidos estuvieron arrebujando a Alejandra del Moral. Pues dicen que a los amigos se les conoce en la derrota, ¿no? Y en los triunfos. Pero, a ver, a lo mejor ahí hay algo interesante en la lectura. Quisiera saber qué piensas, Javier. Que el anuncio lo diera Manolo Jiménez solo, ¿le suma o le resta? Porque también que lo diera con un Alejandro Moreno, con el desprestigio que tiene a nivel nacional, pues igual y no abonaba tanto, ¿no? Sí, la aparición que tuvo, pues no vimos a personajes del PRI o del PAN, de las dirigencias nacionales, por ejemplo. Yo creo que ahorita Manolo Jiménez va a tener que empezar a dar un giro hacia la forma en la que él va a ejercer la gubernatura, porque pues a diferencia de todos sus antecesores priistas, él también lo es, pero él no está llegando nada más de la mano del PRI. Entonces, sí está, pues digamos, más forzado a tener que hacer una mayor inclusión en la forma en la que va a gobernar. Claro, lo que pasa es que comentábamos aquí que se veía pues poco apoyo, un gran contraste de lo que sucedió en el Estado de México, y a él se le veía prácticamente solo, incluso de ánimo, era el ganador más triste, si es que podríamos declararlo como tal. O muy emocionado, ¿tú qué viste?
¿Perdón? ¿Tú cómo lo viste? No, bueno, a ver, en el caso en el caso del PRI, lo que pasa es que aquí ya no tenía nada de qué preocuparse. O sea, sí, claro. Ya el resultado parece ser tan contundente, pues que finalmente el mensaje puede ser muy sobrio, ¿no? Y finalmente dejar que los números hablen por sí mismos. Aquí no hubo ninguna necesidad de salir a las 6 de la tarde a proclamar la victoria, pues sí, como lo hizo Alejandra del Moral, pues porque sabían ya lo que se veía venir. Bueno, pues ahí está. Javier, te agradecemos muchísimo que hayas platicado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Javier Garza Ramos, periodista de la región de Coahuila. Yo no sé si me compensa ese último argumento, ¿no? O sea, no lo necesitaban. Exacto, no lo necesitaban. Yo creo que para cómo está la cosa pintando en el Estado de México, quizá hubiera valido la pena pues un poco más de presencia nacional en Coahuila. Ahora, ¿cuántos puntos de diferencia en el Estado de México serían suficientes para que no fuera una derrota histórica, que va a ser aparentemente todo puede Ellos indicar? Estaban midiendo, hacían una comparación con Erubiel Ávila. Cuando ganó Erubiel Ávila, cómodamente les ganó más o menos como por 7 puntos. La elección anterior ganó por 2, realmente. Alfredo del Mazo, de hecho, en partido político, el PRI pierde contra Morena, nada más que gracias a las alianzas llegan. Verde, ¿no? Ahora ellos empezaron, o sea, la oposición es bien interesante porque la oposición estaba construyendo una narrativa en torno a la diferencia. Es decir, si perdemos por menos de 5, estuvimos cerca. Lo hicimos bien, no fue tanto. Hay esperanza porque el 24 está ahí, ¿no? O sea, es la narrativa es el 24. Hay una frase célebre que a mí me encanta: la derrota es derrota hasta que te la tragas. Pues... La derrota sabe amargo hasta que te la tragas. Entonces hay que esperar a ver qué narrativa van a inventar, porque no fueron 5, es una guamisa despiadada, al parecer, lo que ha sucedido en el Estado de México, y creo yo, avisoro, que va a empezar la oposición hoy a nivel nacional a plantear el gran triunfo de Coahuila como la esperanza de la nación, ¿no? Bueno, y lo que decía Javier, cómo plantee su gobierno Manolo Jiménez, pues quizás sea un ejemplo, ¿no? Pequeño, claro, lo que tú quieras, de lo que puedan plantear a nivel nacional eventualmente. Es que, claro, gobernando con diferentes partidos de la mano. Pues sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay algo bien interesante. A Manolo Jiménez nunca le dio pena decir que era priista, porque Miguel Riquelme es un gobernador que está bien evaluado. Tiene sus cosas, pero ahí Manolo, no le daba vergüenza ser priista. Y siempre manejó este discurso de somos el único estado que no trae las historias de terror, de delincuencia que tienen todos los estados que tenemos alrededor. Que mejoró las cifras, ¿no? Sí, entonces, ¿quieres cuidar esto o quieres que corramos el riesgo? Y la verdad, esa narrativa, con las historias que estamos viviendo en todo el país, pues es suficiente.